Cuando pensamos en cuál es el origen de la penalización del aborto, sobre todo en México, pero también en el mundo, creo que podemos decir que hay una motivación, hay dos motivaciones principalmente. Una es religiosa y otra tiene motivos poblacionales. Creo yo que en el caso de México ha pesado más la segunda, es decir, los motivos poblacionales, y si nosotros históricamente rastreamos de dónde viene la penalización del aborto en México, la primera vez que se penaliza el aborto en México es en tiempo de los liberales, los códigos penales en mitad del siglo XIX, me parece que es el Código Penal de Martínez de Castro, se penaliza el aborto, pero la motivación es básicamente de control poblacional. Pensemos, por ejemplo, que habíamos perdido buena parte del territorio precisamente porque no estaba poblada. Pero, ¿qué es lo que esto quiere decir? Si son motivos poblacionales, es básicamente una forma de control sobre la mujer. Bueno, me parece que eso ha tenido mucho más peso en la historia de la penalización. Esa ha sido la motivación más fuerte, y creo que incluso la podemos encontrar en buena parte, por ejemplo, del discurso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia cuando se han referido al tema del aborto, de derechos reproductivos, etc. Eso, por un lado. Por otro lado, tenemos la argumentación religiosa. Creo que no ha tenido tanto peso, y creo que el peso de este tipo de argumentación ha sido muy reciente en la historia de este tema en México. Yo quiero enfocarme en esta última, en la oposición a la despenalización del aborto que proviene de posiciones de inspiración religiosa. En ocasiones esto es claro, y la gente que se opone al aborto no tiene ningún empacho en invocar argumentos claramente religiosos que tienen que ver con Dios, con la santidad de la vida, con la posición del Papa. Esto resulta evidente en muchos grupos pro vida, en distintos grupos cristianos, en grupos patrocinados por la Iglesia Católica, cuando no de la misma Iglesia. No obstante, este discurso de los opositores a la despenalización se quiere presentar como un discurso no religioso. Tal vez estos opositores se dan cuenta de que en el contexto de una sociedad, de un Estado laico, de una sociedad plural, es difícil convencer a quienes no comparten sus creencias con argumentos religiosos. Y entonces es que hay que apelar a argumentos no religiosos. Encubre mucho del discurso a favor del derecho a la vida desde la concepción, y todo este discurso se encubre mucho en un lenguaje científico, científico, entre comillas. Sin embargo, yo creo que cuando uno busca más profundamente en las razones que mueven dicho discurso, en algún momento encontramos posiciones religiosas. Y es en este trasfondo religioso que tienen las posiciones conservadoras que muchos pensamos que el interés por el que la penalización al aborto continúe simplemente responde a presiones religiosas, más que a cuestiones de derechos humanos, como los conservadores a veces quieren hacernos creer. Se dice que el aborto es inmoral, que la ley debe de hacer valer esa moralidad, que hay razones muy fuertes que nos muestran que las leyes que penalizan el aborto pueden ser consideradas como inmorales desde el punto de vista de teorías morales laicas, dado, por ejemplo, los altos costos sociales que tiene la penalización, la violación de los derechos de las mujeres que implican esas leyes.
pero sobre todo dado que también existen razones para considerar que el embrión antes de las 12 semanas no debe considerarse como una persona a la que se le puedan atribuir derechos. Si esto es así, entonces parece que las razones prevalentes para oponerse a la despenalización del aborto tienen su origen en la religión y en su muy particular visión moral. No es una coincidencia que los países del mundo donde más se penaliza el aborto, la religión, ya sea la católica o la islámica, tiene una influencia determinante en la vida pública. Tampoco es una coincidencia que los países del mundo en donde suceden más abortos inseguros y son más altas las tasas de mortalidad materna sean los países donde las creencias religiosas tienen un papel más importante en la vida de la gente y en la vida pública de la sociedad. El sureste asiático, África, América Latina tienen los índices más altos de mortalidad materna por abortos inseguros en el mundo. Es comprensible que en países en los que no hay separación entre la Iglesia y el Estado, o más generalmente entre la religión y la política, los estados apoyen leyes que penalicen el aborto. Sin embargo, en países con un Estado laico, como es el caso de México, que las leyes respondan a una determinada visión religiosa o moral que solo algunos pueden suscribir resulta altamente preocupante. Un Estado que se pretende laico debe ser realmente autónomo ante iglesias y cultos. El sistema jurídico bajo dicho Estado no debe responder a ideologías religiosas, aunque en muchos casos la ley civil y los mandatos religiosos converjan. Las motivaciones que justifican a la ley no deben tener ningún carácter religioso. A fin de cuentas, ni la ley ni la moral derivan teóricamente de la religión y no tienen por qué responder a sus mandatos. Esto de que no derivan teóricamente de la religión quiere decir que los conceptos fundamentales de la moralidad tendrían que derivar de los conceptos religiosos como ley divina, mandato de Dios, etc. ¿Sí? Y esto habría que argumentarlo, pero se puede mostrar que no es así. La gente suele pensar, por ejemplo, que la moral deriva históricamente de la religión, pero simplemente si pensamos, por ejemplo, en culturas como la griega o la romana, en que la moral era completamente autónoma de la religión, porque los dioses griegos y romanos no estaban para dictar leyes. Eso es fácil ver que la moral no depende ni conceptualmente ni históricamente de la religión. Entonces no tendríamos que hacer esa identificación, ¿sí? Y hay razones morales entonces para mostrar que la penalización del aborto es inmoral, es de una moral laica, no religiosa. Bueno, la primera razón, una muy básica, por la que un Estado laico no puede responder a una determinada moral religiosa, es que en una sociedad plural, en la que hay distintas concepciones del bien y de lo que es una vida valiosa, el Estado no debe tomar partido por ninguna concepción moral o religiosa en particular, ya que de hacerlo estaría faltando un principio de no discriminación en el que se debe manejar todo Estado laico. Si el Estado opta por seguir una determinada concepción del bien y de lo que es moral, entonces muy probablemente estará favoreciendo esa concepción en perjuicio de otras, es decir, las estará discriminando. La laicidad es la garantía de que bajo un cierto Estado, personas que tienen distintas concepciones religiosas, pero también distintas concepciones de la moralidad, pueden convivir y ser tratadas de manera igualitaria por el poder estatal. Ante el Estado y sus leyes, todos los ciudadanos deben ser considerados iguales, a menos que haya alguna razón particular que justifique un trato diferenciado. A pesar de todas nuestras diferencias, entre otras morales y religiosas, somos iguales ante la moralidad, en el sentido de que todos somos personas ante la moralidad y ante la ley, y como tales tenemos igual dignidad. No tomar partido por ninguna concepción religiosa o moral en particular, el Estado laico manifiesta su respeto por la libertad de conciencia de los ciudadanos. A diferencia de las religiones, un Estado laico no le dice a la gente qué es lo que debe creer o considerar como moral o inmoral, como una vida buena o mala. Dicho Estado debe reconocer la capacidad de los individuos para gobernar su vida siguiendo su propia razón, de pensar libremente y de decidir por ellos mismos qué creer y cómo actuar. Esto está capturado en el concepto de lo que es la autonomía moral.
El Estado laico debe respetar la autonomía moral de cada individuo. Ahora, de esto se sigue que si las personas piensan de modos diferentes, el Estado tiene el deber de respetar la pluralidad de puntos de vista morales. Lo que es más, debe defender esa pluralidad ante proyectos que pretendan imponer una sola concepción de lo que es la vida moral. Tiene que garantizar la tolerancia entre distintas concepciones de la moralidad. Ahora, sería incongruente que un Estado que se dice laico tratara de imponer una determinada concepción de la vida moral sustentada en principios religiosos más que en principios laicos. Dicho Estado estaría violando principios de tolerancia y de imparcialidad o de neutralidad. ¿Sí? El Estado idealmente debería ser lo más neutral que sea posible. ¿Sí? Pues no sea posible que sea completamente neutral. ¿Sí? Siempre habrá alguna concepción del bien en las políticas públicas, en las leyes, pero es como el ideal al que debe de aspirar el Estado. Aquí el pluralismo tiene que ver con el reconocimiento de que dentro de una sociedad hay diversas moralidades y diversas perspectivas religiosas que pueden estar igualmente justificadas y que sin embargo tenderán a entrar en conflicto unas con otras. El Estado laico no solamente tiene que ser imparcial y neutral al no tomar partido por ninguna, sino que tiene que garantizar que estas distintas perspectivas, a pesar de que tienden a entrar en conflicto, convivan. El Estado tiene que garantizar y respetar la autonomía y la libertad de conciencia de cada individuo, de cada grupo y de cada congregación religiosa. Pero al mismo tiempo, tiene que garantizar que éstas convivan sin que ninguna pretenda imponerse al resto de la sociedad. En otras palabras, el Estado tiene que garantizar la tolerancia entre los distintos miembros de la sociedad. La laicidad exige, como dice el filósofo italiano Remo Godey, que cada quien puede escoger los valores éticos, políticos o religiosos que prefiera o en los que crea firmemente, pero no debe pretender imponerlos a los demás mediante la violencia o con el apoyo de la complicidad del Estado. De este modo, la laicidad del Estado se asocia directamente con la libertad de los ciudadanos, sobre todo con sus libertades de conciencia y de credo. Al mismo tiempo, reconocer la igualdad de los ciudadanos en esas y otras libertades fundamentales, pero también en sus derechos, el Estado laico sustenta una forma democrática de gobierno. Un Estado democrático tiene necesariamente que ser un Estado laico. Pedro Salazar, jurista de aquí del Instituto de Investigaciones Jurídicas, dice, cito, la democracia es una forma de gobierno que únicamente rinde frutos en ciertas condiciones sociales. Desde esta perspectiva, el proyecto de la laicidad adquiere una dimensión política, pero también social. La ciudadanía democrática, los hombres y mujeres que integran la comunidad política, se funda en la convicción generalizada de que las personas tienen un derecho igual a ser diferentes y, por lo tanto, en el valor de la tolerancia entre las ideas, creencias, expresiones, etc., distintas a las propias. Así las cosas, si bien es cierto que el pensamiento laico tiene una proyección institucional concreta, también no es que la laicidad debe ser un valor socialmente vivo y activo. Solo de esta forma, más allá de lo que digan las normas y declaran los políticos, logra ser un pilar del Estado democrático. Hasta aquí, Pedro Salazar. Si la laicidad consiste en buena medida en el reconocimiento de la autonomía y de la libertad de conciencia y de credo de las personas, y si todos tenemos derecho igual a estas libertades fundamentales y a ser diferentes, entonces ahí están sentadas las bases para un Estado democrático. El reconocimiento de la igualdad de derechos y libertades de las personas son elementos esenciales de un Estado democrático. Ahora, vamos a tratar de ligar esto con el tema de los derechos reproductivos. En primer lugar, esto tiene que ver con los derechos reproductivos en que, si, como dije antes, la mayoría de los argumentos a favor de la penalización del aborto, muchos argumentos a favor de la penalización del aborto, por lo menos los que se han hecho, los que son explícitos, no como los de control poblacional, tienen un trasfondo religioso. No hay una razón clara por la que un Estado que se dice laico, como es el Estado mexicano, pretende imponer al conjunto de la sociedad, de una sociedad plural, los valores morales y religiosos de una determinada religión, en este caso la católica.
La única razón que podemos identificar con claridad a lo largo de la historia es el miedo que el Estado ha tenido al poder de la Iglesia en un país donde la mayoría de la gente es católica. Ni siquiera grupos sociales o partidos políticos de izquierda, que durante mucho tiempo se opusieron a la despenalización del aborto, tendemos a creer que han sido los partidos políticos de izquierda los que han favorecido la despenalización del aborto, lo cual es falso. Parte de la conflictiva historia entre la izquierda y el feminismo. Sí. No es sino hasta los años 80 en que me parece el Partido Comunista propone la primera iniciativa de despenalización del aborto. Sí. Y solamente recientemente los partidos políticos de izquierda han tenido una posición mucho más feminista, mucho más a favor de los derechos de las mujeres. Entonces, decía, ni siquiera grupos sociales o partidos políticos de izquierda han querido enfrentarse al poder de la Iglesia. Lo cual también es claro si pensamos que en esta ciudad de México, donde se despenalizó el aborto hace ya 5 años, no fue gracias a el PRD, ¿no? En muchos estados donde gobierna el PRD no ha habido despenalización. Muchos gobernadores del PRD se han opuesto a la despenalización. Muchos diputados y representantes han votado a favor de las reformas constitucionales en los estados que defienden la vida desde el momento de la concepción. Aquí en la ciudad ha sido una confluencia de otros factores que se conjugaron para que se lograra la despenalización. Y uno de ellos puede ser que haya sido los políticos de izquierda en la ciudad. Sí. Tendríamos que tener en cuenta también la participación de las compañeras del movimiento feminista, de organizaciones de la sociedad civil, etc. Pero en el resto del país, muchos partidos políticos de izquierda, ¿sí?, han temido al poder de la Iglesia. Para muchos, nuestra condición de país mayoritariamente católico ha sido un impedimento para que los partidos políticos y el Estado se decidan a despenalizar el aborto en todo el país. Sin embargo, aunque la mayoría de la gente en México es católica o cristiana, mucha de esta gente piensa que no se debe penalizar el aborto. Por lo menos esto es lo que muestran distintas encuestas realizadas en los últimos años. Una encuesta del World Public Opinion, que se realizó en 18 países en 2008, reveló que en México el 70% de la población opina que el aborto es un asunto que debe dejarse a los individuos, 15% que se debe tratar de desalentar usando métodos no punitivos y solamente un 9% que se debe desalentar criminalizándolo. Sin embargo, esta no es la única razón por la que un Estado laico debería buscar la despenalización del aborto. ¿Sí? No es una cuestión de opinión pública. Los derechos humanos no están sujetos a plebiscitos o la opinión pública. Aquí es conveniente recordar de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos reproductivos. La Organización Mundial de la Salud los define así: los derechos reproductivos descansan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número, espaciamiento y oportunidad de sus hijos y a tener la información y los medios para hacerlo, y el derecho a alcanzar el estándar más alto de salud sexual y reproductiva. También incluyen el derecho de todos a tomar decisiones concernientes a la reproducción libre de discriminación, coerción y violencia. Estos derechos están relacionados con una serie de otros derechos humanos. Termina ya la cita de la Organización Mundial de la Salud. Estos derechos, los derechos reproductivos, están relacionados con una serie de otros derechos humanos internacionalmente reconocidos, como son el derecho a la salud, el derecho a no ser discriminado, el derecho a la privacidad, del que hablaba Rodolfo, el derecho a la no coerción. La penalización del aborto implica un no reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres, dado que implica no reconocer el derecho que tienen sobre su propio cuerpo, a decidir sobre su embarazo, a tener condiciones seguras en las que se pueda realizar la interrupción del embarazo. Este es un elemento de discriminación a las mujeres que está presente en la legislación y es discriminatorio porque no reconoce estos derechos a las mujeres, mientras que sí los reconoce plenamente a los hombres. Además, en la práctica,
como tanto se ha dicho, implica otro tipo de discriminación entre mujeres de distintas clases socioeconómicas, porque de algún modo, dado que vivimos en un estado que prohíbe, pero al mismo tiempo que prohíbe, permite y es permisivo, porque es permisivo de la práctica del aborto, porque en muchos lugares en realidad no se persigue el aborto, ¿sí? Históricamente no se ha perseguido a pesar de que está prohibido, ¿sí? Entonces hay como un reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres con recursos que pueden realizarse un aborto en condiciones de seguridad y salubridad a las que no tienen acceso las mujeres de escasos recursos. La eliminación de las leyes que penalizan el aborto puede verse como un movimiento encaminado a erradicar esas formas de discriminación para crear una sociedad más igualitaria. La despenalización entonces iguala a hombres y a mujeres de distintos niveles socioeconómicos ante la ley. Los derechos reproductivos también están relacionados con valores fundamentales que están a la base del Estado laico y democrático, no solamente con la igualdad, sino también con la libertad. Como dice Marta Lamas, cito, la defensa de los derechos reproductivos nos conduce a algo central. Estos derechos suponen libertad e igualdad, libertad para decidir e igualdad de acceso a la información y a los servicios médicos. Por eso los derechos reproductivos son intrínsecamente derechos democráticos, pues parten de la libertad, en especial de la libertad sexual, y requieren el piso común de la igualdad de acceso. Es en el acceso igualitario a los servicios de salud, a los cuidados médicos y prenatales económicamente accesibles y de calidad, a la disminución de la mortalidad infantil y materna, a la reducción de los embarazos adolescentes, al aborto como servicio de salud, donde radica el argumento de justicia social respecto de los derechos reproductivos. Fin de cita. Los derechos reproductivos de las mujeres suponen entonces su libertad para decidir y su autonomía moral, que no es otra cosa sino su capacidad de tomar decisiones por sí mismas, sin ser objeto de conciencias externas. La capacidad individual de conducir y ser responsables del comportamiento propio, de dirigir la vida propia de acuerdo con la conciencia individual, con las creencias y valores morales y religiosos que se han abrazado. Si los derechos reproductivos son esencialmente democráticos, es porque suponen esta capacidad de los individuos de darse a sí mismos sus propios principios y normas, suponen la autonomía moral. La democracia, a fin de cuentas, se asemeja mucho a la autonomía. En cierto sentido, es la autonomía individual llevada al plano colectivo. El aborto y los derechos reproductivos tienen entonces mucho que ver con la democracia. El reconocimiento de estos derechos tiene que ver con valores fundamentales para la vida democrática: laicismo, libertad, igualdad y no discriminación. Un régimen verdaderamente democrático tendría que honrar esos valores a través de la eliminación de las leyes que penalizan el aborto. La democracia supone también respeto a la diversidad de puntos de vista morales y religiosos que conviven dentro de una sociedad plural. La posición liberal en torno a la despenalización del aborto suele repetir que los conservadores deberían admitir el hecho de que a mucha gente su conciencia le dice que el aborto no es moralmente incorrecto y que esta es una decisión personal. Los conservadores piensan que el aborto es un asesinato y que los asesinatos no son una cuestión que se deba dejar a la conciencia moral del asesino, sino que deben ser penados por el Estado. Pero este punto de vista descansa en una particular visión religiosa de cuándo se forma la persona humana. Este punto de vista no puede constituirse en una verdad absoluta que este grupo pretende imponerle al resto de la sociedad, sobre todo si lo que está en discusión es si el aborto es verdaderamente un asesinato, algo que, creo yo, hay razones para negar. Sin duda existe un desacuerdo, como es natural en cualquier sociedad plural, pero mientras no se decide el asunto de si un embrión es una persona humana con todos los derechos que tienen las personas hechas y derechas, y el de si el aborto es efectivamente un asesinato, parecería que la vía penal no es la idónea para resolver esta disputa, sobre todo cuando la penalización tiene altísimos costos sociales en términos de morbimortalidad materna. De este modo, el conservador debería considerar la posición opuesta, así como a las mujeres que emplean sus argumentos para justificar su decisión de interrumpir un embarazo, como parte de una moralidad distinta a la que hay que respetar. Esto forma parte del ejercicio de la tolerancia dentro de una sociedad plural y democrática. Finalmente, me parece que tenemos que hacernos más conscientes de lo que implican los derechos reproductivos para una sociedad que se dice democrática y para un Estado que se pretende laico. Detrás de ellas hay muchos valores y libertades que tendríamos que tener presentes
de forma más consciente y no simplemente darlos por sentados. Creo yo que no hay nada más peligroso para la democracia que cuando la gente da por sentados sus derechos y sus libertades, porque siempre hay fuerzas que tratan de quitárselos. Muchas gracias.